Vamos a dar inicio a la segunda parte de la exposición, cuyo tema central es la posición crítica de Heidegger ante la metafísica tradicional. Comenzamos aquí. Según lo hemos indicado ya, el proyecto de la ontología fundamental de El ser y el tiempo nunca fue concluido, ni siquiera fue redactada la tercera parte de la primera mitad. Según lo pone de manifiesto el plan inicial del tratado que figura al final de la introducción. El desarrollo de la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser nunca se llevó a cabo hasta el nivel al que se tenía pensado llegar. Mucho menos la segunda parte de la obra, que consistía en una discusión con Kant, Descartes y Aristóteles, bajo el enfoque de una destrucción fenomenológica de la historia de la ontología, siguiendo el hilo conductor de los problemas de la temporalidad. No obstante, más de 30 años después, en la conferencia titulada Tiempo y Ser, que fue pronunciada en la Universidad de Freiburg en 1962, la necesidad de afrontar la cuestión volvió a ser replanteada. Heidegger abordó de nueva cuenta el tema de manera expresa y directa, al punto tal de que eligió como título de su conferencia el mismo rótulo que había escogido como encabezado de la tercera parte de la primera sección de El ser y el tiempo, que había abandonado y de cuyo motivo, como ya lo señalamos, vino a dar cuenta hasta 1947 en la Carta sobre el Humanismo, es decir, 20 años después de la publicación de la primera edición de la obra. Dice Heidegger allí: porque el pensar no fue capaz de expresar el giro de ser y tiempo a tiempo y ser, ni tampoco consiguió superar esa dificultad con ayuda del lenguaje de la metafísica. Podrían destacarse dos cuestiones fundamentales en el opúsculo Tiempo y Ser que merecen ser analizadas. La nueva dilucidación sobre la determinación ontológica del tiempo y el cambio de enfoque respecto de la noción ontológica de historicidad. Ambas cosas se hallan fuera del contexto de la analítica existenciaria en su calidad de método del proyecto total de el ser y el tiempo. Comencemos por abordar la cuestión relativa a la determinación ontológica del tiempo. La primera pregunta que Heidegger formula en su conferencia es esta, cito: ¿qué es lo que da ocasión a nombrar conjuntamente tiempo y ser? Desde el alba del pensar occidental europeo hasta hoy, ser quiere decir lo mismo que asistir o estar presente. Desde el estar presente, desde la presencia o asistencia, nos habla ese modo verbal, el presente, que de acuerdo con la representación usual, constituye, junto con el pasado y el futuro, la característica del tiempo. El ser es determinado como presencia por el tiempo. ¿Por qué motivo, de qué manera y desde dónde habla en el ser algo así como el tiempo? Todo intento de pensar suficientemente la interna relación de ser y tiempo, con ayuda de las usuales e imprecisas representaciones de ambas nociones, queda enredado al punto en una inextricable madeja de referencias que apenas han sido aún pensadas a fondo. ¿Pero es el ser una cosa real y concreta? ¿Es o está el ser igual que un ente cualquiera en el tiempo? ¿Es en general el ser? Toda cosa real y concreta tiene su tiempo, pero ser no es ninguna cosa real y concreta. No es o está en el tiempo, y sin embargo el ser, como estar presente, como presente actual, sigue estando determinado por el tiempo, por lo temporal. A lo que es o está en el tiempo
y es así determinado por el tiempo, se lo llama temporal. Lo temporal quiere decir lo pasajero, lo que pasa o perece con el curso del tiempo. Porque el tiempo mismo pasa y sin embargo, mientras pasa constantemente, permanece como tiempo. Permanecer quiere decir no desaparecer y por tanto estar presente. De este modo resulta el tiempo determinado por el ser. ¿Cómo entonces debe seguir el ser estando determinado por el tiempo? Desde la constancia del pasar del tiempo habla el ser. Y sin embargo, en ningún lugar encontramos al tiempo como ente alguno, igual que una cosa real y concreta. El ser no es ninguna cosa real y concreta, y por tanto nada temporal. Mas es, empero, determinado como presencia por el tiempo. El tiempo no es ninguna cosa real y concreta, y por tanto nada ente, pero permanece constante en su pasar, sin ser él mismo algo temporal como lo ente en el tiempo. Ser y tiempo se determinan recíprocamente, pero de una manera tal que ni el ser se deja apelar como algo temporal, ni el tiempo se deja apelar como algo ente. Al cavilar sobre todo esto, nos sorprendemos vagando erráticamente entre enunciados contradictorios. Hasta aquí esta larga cita. No podemos negar que las preguntas que hace Heidegger y las respuestas que da a ellas son a primera vista simples y fácilmente comprensibles. Y sin embargo, tampoco podemos pasar por alto que a pesar de ello, se desencadena un sinnúmero de cuestiones complejas que resultan difíciles de desentrañar apenas nos adentramos en el tema. La cita que acabamos de leer es plenamente acorde con lo que el ser y el tiempo establece desde sus primeras páginas. Cito: la interpretación antigua del ser de los entes se orienta por el mundo o la naturaleza en el sentido más amplio y saca del tiempo la comprensión del ser. El ente se concibe en cuanto a su ser, es decir, se le comprende por respecto a un determinado modo del tiempo, el presente. Hasta aquí la cita de la introducción del ser y el tiempo. En efecto, el ser es la presencia de lo presente. Pero la presencia entendida como el carácter propio de lo que está presente, el ser del ente, tiene una connotación temporal irrebatible. El presente junto con el pasado y el futuro constituyen en su conjunto lo que denominamos tiempo. Nadie podría negar que el presente es una dimensión del tiempo, pero el ser no es el ente. Por lo tanto, pese a que su comprensibilidad radica en su indisoluble vinculación con el tiempo, el ser, en cuanto tal, no es nada temporal. Propiamente hablando, el ser no está ni es en el tiempo. Solo los entes son temporales, en el sentido de pasar y perecer con el curso del tiempo. Ahora bien, el tiempo mismo pasa y mientras pasa permanece constante, es decir, está presente. En consecuencia, el tiempo está determinado por el ser. Se da, por lo tanto, una enigmática implicación recíproca. El ser está determinado por el tiempo, pero a su vez el tiempo está también determinado por el ser. Pero tampoco el tiempo es ningún ente y por lo mismo no es nada temporal. Ante tal juego de relaciones, aparentemente claras y obvias, subyace en el fondo, dice Heidegger, un embrollo inextricable que requiere ser desenredado con rigurosa minuciosidad. El paso que da Heidegger para tal propósito reside en salirse del discurso común y corriente en el que, de manera precipitada, les asignamos sin más la condición de ser tanto al ser como al tiempo. Pero en un sentido estricto, resulta ser un disparate predicar tanto el ser de sí mismo como del tiempo. Solo la totalidad del ente es, pero ni el ser ni el tiempo son entes.
En la conferencia de 1962, la titulada Tiempo y Ser, Heidegger apunta textualmente: ser, una cosa, un asunto o cuestión, pero nada ente. Tiempo, una cosa, un asunto o una cuestión, pero nada temporal. Del ente decimos es, en lo que respecta a la cosa o cuestión ser, y en lo que respecta a la cosa o cuestión tiempo, nos mantenemos ojo avisor. No decimos el ser es, el tiempo es, sino se da el ser y se da el tiempo. Con este giro no hemos hecho por de pronto más que cambiar el uso lingüístico. En vez de es decimos se da. Tenemos que demostrar cómo se deja mirar y experienciar este se da. El camino apropiado para ello es dilucidar qué es lo que es dado en el se da, qué es lo mentado por el ser, que se da, qué es lo mentado por el tiempo, que se da. De acuerdo con esto, intentamos divisar el sé o ello que da ser y tiempo. Intentamos traer ante nuestra mirada al sé y a su dar. Hasta aquí la cita. Antes de proseguir, quiero hacer la aclaración de que el punto problemático recae en la forma pronominal se en las expresiones se da el ser y se da el tiempo, la cual figura como algo indeterminado en ambos casos. Es justamente el análisis de esta indeterminación el asunto principal del cual se ocupa de largo Heidegger. Continúo, por lo tanto. Nos encontramos con aclaraciones de las que no se puede dudar su palmaria pertinencia. Sin embargo, no podemos tampoco pasar por alto que cuesta trabajo dilucidar el giro lingüístico que Heidegger propone. ¿Qué es el sé o el ello que da y en qué consiste el dar? Para proporcionar una respuesta a este interrogante, es necesaria la remisión al significado del ser como presencia, que desde la filosofía griega fue establecido como la definición del ser por antonomasia. El ser es el dejar estar presente al ente en cuanto tal. Pero dejar estar presente quiere decir desocultar, traer a lo abierto. Ahora es preciso extraer el dar que entra en juego en el desocultar y hacer abstracción de la concepción metafísica del ser como fundamento del ente, para concentrar la atención en el dar y en su procedencia. Heidegger dice, cito: en tanto que donación de este se da, el ser pertenece al dar. El ser como don no queda al margen del dar. El ser, el estar presente, se transfigura. Como dejar estar presente, pertenece al desocultar. Como don de éste, queda retenido en el dar. El ser no es, el ser se da como el desocultar del estar presente. Hasta aquí la cita que corresponde a la conferencia de Heidegger titulada Tiempo y Ser. Ahora bien, para poder dilucidar adecuadamente el significado del dar y la instancia de donde procede, hace falta detenerse a considerar el estar presente como el significado predominante de la noción de ser a lo largo de toda la metafísica occidental. Basta una sencilla reflexión, dice Heidegger, para reparar en la claridad y transparencia de la definición del ser como presencia. La hallamos en la comprensión habitual del ente como ser a la mano, es decir, como útil, y ser ante los ojos, es decir, como la cosa que está ahí, como el ente que se encuentra delante de nosotros. Pero no basta la concepción del ser como presencia, si no se esclarece la aportación de donde ésta proviene. Por ello dice Heidegger que al comienzo del pensar occidental es pensado el ser, pero no el se da como tal. Este se retira a favor del don que se da. El don será en adelante exclusivamente pensado y conceptualizado como ser por referencia al ente. A un dar que se limita a dar su don, su dádiva, y que sin embargo se reserva a sí mismo y se retira, a un tal dar
lo llamamos el destinar. Conforme al destino que así hay que pensar de dar, es el ser que se da lo destinado. De esta manera, destinada queda cada una de sus transformaciones, los distintos nombres que adopta el ser como fundamento del ente en cada una de las épocas de la historia de la metafísica. Historia del ser quiere decir destino del ser, destinaciones del ser en las cuales tanto el destinar como también el sé o ello que destinan se abstienen o contienen en la manifestación de sí mismos. Hasta aquí la cita. No obstante, sigue haciendo falta determinar la procedencia del dar como destinar. Es decir, en el lenguaje que emplea Heidegger, se necesita aclarar el sé o el ello de donde proviene el dar. Por eso el texto que estamos desglosando hace de manera expresa esta pregunta. Vuelvo a citarlo. ¿Cómo hay que pensar el sé, el ello que da el ser? Y enseguida responde, nuestra inicial observación sobre la conjunción de tiempo y ser señalaba que el ser como presencia, el presente, acusa en un sentido todavía no determinado la impronta de un rasgo temporal y consiguientemente del tiempo. Esto da pie para conjeturar que el sé o ello que da ser, que determina al ser como presente y dejar estar presente, pudiera dejarse hallar en lo que en el título tiempo y ser recibe la denominación de tiempo. Hasta aquí la transcripción aludida. Esta pregunta directa sobre lo que necesitamos esclarecer abre el camino por el que tenemos que transitar. Ahora la cuestión consiste en responder cómo es que se da el tiempo. De igual manera que común y corrientemente tenemos la representación del ser como presencia, también contamos con una representación común y corriente del tiempo, el fluir ininterrumpido de instantes sucesivos. En esta representación, el ahora es el presente, al que antecede un infinito número de instantes que pertenecen al pasado y le sigue otro número infinito de instantes que forman el futuro. Pero apenas profundizamos en esta representación del tiempo, caemos en la cuenta de que solo el presente, es decir, el ahora, es, a diferencia del pasado que ya no es y del futuro que todavía no es. Por eso, repara Heidegger en que dicha representación no puede proporcionar ninguna pauta para responder a la pregunta ¿dónde está el tiempo? Pareciera que cada instante está rodeado tanto por el no ser de lo que ya fue como por el no ser de lo que todavía no es. Heidegger propone abordar este problema con estricta cautela, lo cual quiere decir ir más allá de lo que ofrece la representación vulgar del tiempo y fijar la atención en la diferencia entre los términos de presencia y presente. Dice a este respecto, el presente en el sentido de la presencia es tan remotamente distinto del presente en el sentido del ahora que en modo alguno se deja determinar el presente como presencia desde el presente como ahora. Más bien parece posible lo inverso. Si tal fuese el caso, el presente como presencia y todo lo que pertenece a tal presente tendría que llamarse el tiempo auténtico o propiamente dicho, a pesar de que no tenga inmediatamente en sí nada del tiempo habitualmente representado en el sentido de la calculable sucesión de horas. Mas hasta ahora no nos hemos ocupado de mostrar con mayor nitidez lo que quiere decir el presente en el sentido de presencia. Por esta es determinado el ser unitariamente como estar presente y dejar estar presente, es decir, como desocultamiento. ¿En qué cosa pensamos cuando decimos asistir o estar presente? El estar del estar presente quiere decir permanecer. Hasta aquí las palabras de Heidegger. Con la aparición del término permanecer como agregado explicativo del estar presente, Heidegger dirige la mirada hacia la condición humana. El hombre, aquel a quien atañe o importa la presencia, el que desde tal atingencia, desde tal importancia,
está a su manera presente a todo lo que está presente y ausente. En el discurso peculiar del ser y el tiempo, observamos que con la misma radicalidad que la presencia, nos concierne también la ausencia del sido y del advenir, como lo que ya no es y lo que aún no es, a la manera del presente, de la hora, de cada instante. Sin embargo, no cabe decir que las tres dimensiones del tiempo afloran simultáneamente, porque la idea de simultaneidad significaría su coexistencia en un mismo punto, en donde las tres dimensiones resultarían niveladas y entrarían en igual medida, cada una sin ninguna distinción entre ellas. El propio Heidegger, en Tiempo y Ser, hace esta pertinente aclaración. Transcribo textualmente. El advenir, como todavía no presente, extiende y aporta simultáneamente lo ya no presente, el pasado, y a la inversa, el pasado, se extiende hasta alcanzar el futuro. La relación de cambio de ambos extiende y aporta simultáneamente al presente. Decimos simultáneamente y con ello adjudicamos al recíproco extenderse de futuro, pasado y presente, esto es, a su propia unidad, un carácter temporal. Este proceder no es manifiestamente conforme a la cosa, supuesto que tengamos que nombrar tiempo a la ahora mostrada unidad del extender y exactamente a ella, pues el tiempo no es él mismo nada temporal, tan escasamente como es algo ente. De ahí que no nos esté permitido decir que futuro, pasado y presente estén simultáneamente ante nosotros. Sin embargo, su recíproco ofrendarse les pertenece en común. Su unificante unidad solo puede determinarse desde lo que les es propio, es decir, que se ofrendan mutuamente. Aquí termina la cita. Lo que sucede entonces es que el sido y el advenir están a su modo también presentes, no en el sentido del presente tomado como el ahora de cada caso, sino el de aportar juntos y en igual medida la unidad original de la estructura del ser de la existencia humana en cuanto tal. Lo que Heidegger denomina en el ser y el tiempo unidad extática de la temporalidad es lo que en el ensayo de Tiempo y Ser designa como el esclarecedor y recíproco ofrendarse de las tres dimensiones temporales. Queda claro entonces que este fenómeno no puede explicarse mediante la representación del tiempo como la sucesión lineal pasado, presente, futuro. No obstante, mientras no se determine cómo se da la acción conjunta de las tres dimensiones, no puede comprenderse cabalmente el concepto de unidad extática de la temporalidad. En este asunto resulta acaso más explícito el escrito de la conferencia que el propio Ser y Tiempo. Allí, en Ser y Tiempo, el concepto denominado originalmente unidad horizontal extática de la temporalidad aparece designado bajo la simple expresión del mutuo extenderse y alcanzarse de las tres dimensiones del tiempo. Insistimos en este punto. No se puede hablar de presencia como ámbito de coexistencia de lo que ya no es y de lo que todavía no es, porque no se trata de que el pasado, el presente y el futuro se den al mismo tiempo. Eso sería tanto como afirmar que el tiempo es él mismo temporal, es decir, entitativo a la manera de ser de las cosas. Más bien la imbricación de las tres dimensiones es lo que constituye el estado de abierto de la existencia humana como tal. En Tiempo y Ser, Heidegger es muy preciso a este respecto. Voy directamente al texto. Tanto en el advenir de lo todavía no presente, como también en el haber sido de lo ya no presente, y hasta en el presente mismo, juega en cada caso una especie de atingencia y aportación, es decir, de estar presente. Este estar presente que así hay que pensar, no lo podemos adjudicar a una de las tres dimensiones del tiempo, a saber, a la que tenemos más cerca, el presente. Más bien descansa la unidad de las tres dimensiones del tiempo en el juego de cada una con cada una de las otras.
Este juego se muestra como el auténtico ofrendar que juega en lo propio del tiempo y por tanto algo así como la cuarta dimensión. El tiempo auténtico, dice Heidegger, es tetradimensional. Hasta aquí el texto transcrito. La cuarta dimensión es la unidad unificante desde donde el pasado, el presente y el futuro emergen. Lo peculiar del alcanzar nombrado estriba en que la presencia que el pasado y el porvenir obtienen, en la medida en que no es la presencia de lo presente, no supone su eliminación como tales. No es que la presencia que les corresponde sea algo así como lo presente actual, entendido como aquello que el pasado y el futuro constituyen en su acción conjunta y en cuya consumación desaparecen. En el alcanzarse mutuo, el pasado, el presente y el futuro no se extinguen ni se confunden entre sí. Por eso resulta ininteligible el fenómeno descrito, concebido desde el punto de vista de la representación vulgar del tiempo como sucesión de horas. Solamente la reunión conjunta de las tres dimensiones del tiempo, como aquello que proporciona al futuro y al pasado su peculiar presencia, puede explicar lo propio de su unidad indisoluble. En el lenguaje del ser y el tiempo, la cuarta dimensión es entonces la unidad del fuera de sí de la temporalidad original en los éxtasis del advenir, el sido y el presente. Heidegger llama iluminante a la superposición de las tres dimensiones del tiempo, cuya función radica en constituir el fundamento originario del ser del ente humano como estado de abierto. Heidegger define el estado de abierto como la localidad preespacial mediante el cual se da ante todo un posible dónde. Respecto del tiempo original, no cabe por lo tanto preguntarse dónde es o dónde está. El tiempo original no es ni está en ningún lado, porque en tanto que estructura del estado de abierto originario, es él mismo preespacial, es decir, el horizonte de todo posible dónde. No obstante, como ya lo señalamos en nuestra exposición anterior, el tiempo original no crea el estado de abierto en cuanto tal, solo aporta la luz que lo ilumina. Esto quiere decir que lo propio del tiempo original es hacer accesible para sí misma la existencia. Ahora bien, que la existencia humana sea posible como tal, a raíz del iluminante mutuo alcanzarse del sido, el presente y el advenir, no quiere decir que sea obra del tiempo. Como dice Heidegger, el tiempo no es ningún producto del hombre, ni el hombre es producto del tiempo. Aquí no se da ningún producir, se da solo el dar en el sentido del denominado ofrendar o extender, esclarecedor del espacio-tiempo. Estas palabras indican que la existencia humana es a raíz del alcanzar luminoso del tiempo, no siendo sin embargo ella la que lleva a cabo este alcanzar, como tampoco dicho alcanzar es previo e independiente del hombre, puesto que no se trata del tiempo físico objetivo. El tiempo original no es ninguna dimensión en donde se inscribe la existencia. De igual modo, como no se trata del tiempo psíquico subjetivo, tampoco es ninguna propiedad de la psique, el alma o el espíritu. Esto ya lo habíamos planteado en la primera parte de nuestra exposición. No obstante, el tiempo resulta objetivado ya siempre con el estado de abierto del mundo, y es lo que hace radicalmente posible el ser del yo soy. Si con el estado de abierto del yo soy es también abierto el mundo, entonces el tiempo no es ninguna estructura del sujeto privado del mundo, ni tampoco ninguna estructura del mundo pensado en abstracción del sujeto. El significado trascendental del yo soy como ser en el mundo hace patente la inconsecuencia de atribuirle al tiempo un carácter meramente objetivo o subjetivo. Ahora bien, la provisional conjetura según la cual el sé o el ello que da el ser es el tiempo, tiene que ser retirada. Ya desde el ser y el tiempo Heidegger tiene el cuidado de precisar que si bien el tiempo es la luz que hace visible el ser de la condición humana como estado de abierto,
no es, sin embargo, lo que crea lo abierto en cuanto tal. Ahora, en la conferencia Tiempo y Ser, se ve obligado a establecer con extrema acuidad la copertenencia entre ambos conceptos. Dice textualmente: se da el ser, se da el tiempo, pero no se trata, contra toda apariencia, de enunciados que estén siempre fijos en la estructura proposicional de la relación sujeto-predicado. Por eso enseguida pregunta: ¿de qué otro modo debemos traer a la mirada el sé dicho en el mencionado decir se da el ser, se da el tiempo? Y de inmediato responde, sencillamente así, que pensemos al sé desde el modo del dar que le pertenece, el dar como destino, el dar como regalía esclarecedora. Ambos se pertenecen mutuamente en la medida en que en aquel, el destino, reposa en esta, la regalía esclarecedora. En el destinar del destino del ser, en la regalía del tiempo, se muestra un apropiarse, un superapropiarse, que lo es del ser como presencia y del tiempo como ámbito de lo abierto en lo que uno y otro tienen de propio. A lo que determina a ambos en su recíproca copertenencia lo llamamos el acaecimiento. En alemán es das Ereignis. Lo que esta palabra nombra solo lo podemos pensar ahora desde lo que se anuncia cuando se mira con ojo avisor al ser y al tiempo como destino y como regalía, allí donde ser y tiempo tiene su asiento y su origen. Aquí termina esta intrincada cita. No vamos a entrar, sin embargo, en la compleja dilucidación que lleva a cabo Heidegger acerca del acontecimiento de transpropiación entre el ser y el tiempo. Baste únicamente señalar que se trata de dar respuesta a una cuestión que no es posible resolver desde el análisis lógico-gramatical común y corriente, y que representa el resultado del esfuerzo de Heidegger por pensar la relación entre ambos conceptos fuera del ámbito de la filosofía tradicional. El denominado acontecimiento de transpropiación es el punto en el que Heidegger culmina la conferencia Tiempo y Ser, y en donde intenta dar cuenta de la recíproca pertenencia entre el darse del ser como destino y del tiempo como la ofrenda esclarecedora, así como de la inseparable relación entre ambos. Ahora bien, por lo que respecta a la condición humana, tema central de la ontología fundamental del ser y el tiempo, la conferencia Tiempo y Ser no representa ningún cambio de posición propiamente dicho, ni tampoco la apertura de una nueva dirección. Solo se limita a la pretensión de lograr una mayor elocuencia discursiva. Así lo pone de manifiesto la contundencia con la que sostiene que lo auténticamente peculiar del ente humano, en el sentido ontológico del término, reside en ser el receptor del don del darse del ser. Dice al pie de la letra: si no fuera el hombre el constante receptor del don, él se da presencia. Si no alcanzase al hombre lo ofrendado o regalado en el don, entonces por ausencia de este don, no solo permanecería el ser oculto, no solo permanecería además clausurado, sino que el hombre quedaría excluido del alcance de la regalía, de él se da el ser. El hombre no sería hombre, por lo tanto. Hasta aquí la cita. Por el contrario, en lo que se refiere al tema de la historicidad, allí sí podemos vislumbrar un matiz significativo. Heidegger marca ahora el acento en la originariedad histórica del ser, y ya no en la existencia humana en cuanto tal, como había ocurrido en el ser y el tiempo. En apariencia este giro parece contradecir lo que había sido planteado inicialmente, pero la supuesta contradicción se desvanece si analizamos con detenimiento la relación inseparable entre el ser y el ente humano en ambos contextos. Mientras en el ser y el tiempo la existencia humana se define fundamentalmente por su correspondencia con el ser, en la citada conferencia el carácter histórico de éste se determina en función de su relación con el hombre. Puede en efecto hablarse de un giro, de un viraje, de un cambio de posición, pero no de una
oposición propiamente dicha. Que Heidegger no haya concluido el proyecto de El ser y el tiempo no quiere decir que haya dejado de lado sus atisbos originales. Lo único que abandona es el proyecto de la ontología fundamental desarrollado como analítica existenciaria del ente humano, en favor de la interpretación de la historia de la metafísica como historia del olvido del ser. Cuestión que El ser y el tiempo adopta como el problema hermenéutico primordial, pero que corresponde a la segunda parte que se tenía planeada y que nunca se redactó. El viraje que va del planteamiento inicial de la interpretación ontológica de la historicidad como temporalidad de la existencia humana en cuanto tal, a la formulación de la interpretación de la historia mundial como destino del ser, expuesto en un segundo momento, pone en evidencia con perfecta claridad que a pesar de la cancelación definitiva del proyecto de la ontología fundamental como analítica existenciaria, Heidegger mantuvo firme su convicción temprana de que el problema cardinal de la ontología es la determinación del ser a partir del tiempo. Pero ahora cobra un nuevo enfoque el planteamiento del problema. Para el Heidegger tardío, lo primordial y decisivo del acontecer histórico occidental son las diversas interpretaciones del ser según el modo fundamental en que dichas interpretaciones rigen, conducen y determinan el pensar y el actuar humanos. De esta suerte, la metafísica deja de ser vista como una disciplina filosófica que se ocupa de asuntos abstractos, alejados por completo de la vida real y concreta, para ser entendida en función y conexión con ella. A partir de este nuevo enfoque, lo que define a una época histórica para Heidegger corresponde a estas dos cuestiones determinantes: la interpretación de la esencia del ser de los entes y la posición que el hombre ocupa dentro de la totalidad del ente, según el modo en que el ser se manifiesta en ella. Ambas están estrechamente vinculadas entre sí y constituyen en su unidad lo que Heidegger llama el fundamento metafísico de una época histórica. La interpretación heideggeriana de la historia de la metafísica no se mueve, pues, en el plano de la discusión entre sistemas, corrientes y escuelas, sino en el de la aclaración de los conceptos y presupuestos ontológicos fundamentales y de las transformaciones y cambios que han trazado el destino de la civilización occidental. Pero la interpretación heideggeriana de la historia como destino del ser no obedece al capricho de colocar al ser en lugar del hombre como sujeto de la historia. Proviene del intento mismo de pensar el ser como develamiento. En la conferencia Tiempo y Ser dice: pensar propiamente el ser exige dejar que siga su ruta el ser como fundamento de lo ente, mientras otorgamos nuestra preferencia al dar que entra ocultamente en juego en el desocultar. En tanto que donación de éste se da, el ser pertenece al dar. Estas palabras indican expresamente que el ser no puede pensarse al margen de la historia. El ser es lo originariamente histórico, lo cual significa para Heidegger que, cito otra vez el texto de la conferencia, lo histórico de la historia del ser se determina manifiestamente por y solo por cómo acontece el ser, y esto quiere decir por la manera en que se da el ser, puesto que por doquier se representa el destino del ser solo como historia y ésta como acontecer. En vano se intenta interpretar este acontecer a partir de lo que se dijo en El ser y el tiempo sobre la historicidad del estar humano, y no de la historicidad del ser. Hasta aquí esta cita. En consecuencia, los diferentes conceptos metafísicos que han circulado en la historia de la filosofía no son términos casualmente formulados, sino palabras del ser como respuestas a una apelación que habla en el destinar que se oculta a sí mismo, en el se da el ser. Estas son palabras textuales de Heidegger. Continúo. Solo la metafísica es capaz de fundar una época, en la medida en que establece y fija la posición del hombre según el modo en que se revela la esencia del ente en cuanto tal y en su totalidad.
Ciertamente, sin la comparecencia del hombre ante el develamiento del ser, no podría haber historia, pero es el hombre el que es a raíz del develamiento del ser y no a la inversa. La expresión historia del ser no quiere decir que el ser tenga una historia a la manera en que la tienen, por ejemplo, una ciudad o un pueblo. La historia del ser es el modo en que el ser acontece en cada época. El modo, dice Heidegger, en que el ser fundamenta y determina al ente en cuanto tal. Pero en virtud de que la única dirección en que la filosofía ha preguntado por el ser ha sido bajo su acepción de fundamento del ente, se ha dejado de lado la cuestión acerca del modo en que se da el ser. A partir de los diversos conceptos en que el pensamiento metafísico ha consignado el significado del ser como fundamento del ente, la atención ha estado puesta sobre la manera en que el ser configura y determina la esencia del ente, pero no sobre el darse del ser como develamiento. Este ha sido retenido y retraído en favor de aquel otro significado menos originario. Pertenece a la esencia del pensar metafísico dicho retraimiento. Por eso dice Heidegger que el olvido del ser no es propiamente hablando un error no rectificado en la historia del pensamiento occidental, sino una consecuencia necesaria del cultivo del significado exclusivo del ser como fundamento del ente a lo largo de todo su transcurso. El propio significado original del ser como presencia de lo presente, el cual rige el destino entero de la historia de la metafísica, se encuentra encubierto bajo el repertorio de categorías y conceptos que se fueron acuñando a través de su milenario desenvolvimiento. De allí la necesidad de una destrucción de la historia de la ontología que sea capaz de romper los encubrimientos producidos por la ingente multiplicidad de las contribuciones del pensamiento acumulado a lo largo de más de 2500 años. Solo el recorrido retrospectivo de la historia de la metafísica puede marcar los momentos decisivos de las transformaciones y cambios del develamiento del ser como épocas fundamentales de la historia occidental. Por eso, para Heidegger, la preparación de nuevos caminos y posibilidades del pensar filosófico requiere de la apertura de un diálogo con el pensamiento griego, en donde tiene su origen la historia de la metafísica y en donde se prefiguran y se trazan sus tendencias esenciales. Pero para ello hace falta pensar la historia como destino del ser, trasladar la atención de la posición del ser como fundamento del ente al devenir del ser como el desocultamiento originario en virtud del cual aparece y puede aparecer en segunda instancia como tal fundamento. En el final de la filosofía y la tarea del pensar, texto que ya hemos citado en la conferencia anterior, Heidegger escribe: todo pensar de la filosofía está confiado a la libertad de lo abierto, pero de lo abierto y de su claro la filosofía no sabe nada. La filosofía habla, desde luego, de la luz de la razón, pero no presta atención al claro del ser. El lumen naturale, la luz de la razón, no hace más que jugar en lo abierto, pero a este, al claro, sin embargo, lo constituye en tan poca medida que más bien tiene necesidad de él para poder derramarse sobre aquello que está presente en lo abierto. Hasta aquí las palabras de este opúsculo del final de la filosofía y la tarea del pensar. Por eso en El ser y el tiempo, cuando Heidegger sostiene que el ente humano es iluminado en sí mismo, de tal suerte que él mismo es la iluminación, no quiere decir con ello que la luz, es decir, la temporalidad original, sea propiamente el estado de abierto en cuanto tal, sino solo el elemento que aporta la visibilidad de lo abierto del claro, de tal suerte que tampoco el ocultamiento del desocultamiento depende del hombre, sino del ser mismo que permanece fuera de sí mismo. El ocultamiento del desocultamiento es el ocultamiento originario, dice Heidegger, que atraviesa de extremo a extremo la historia de la metafísica. El ser en cuanto tal, como develamiento y como destino, se oculta a sí mismo. En él mismo, en el desocultamiento, este permanece apartado respecto de sí mismo.
La ausencia del ser en cuanto tal, prevaleciente a lo largo de toda esa historia, es la esencia originaria del nihilismo. Este, en su sentido más propio, consiste en el abandono del ser, cuya historia es la historia de la metafísica occidental y cuya última figura es el pensamiento de Nietzsche. También la doctrina de la voluntad de poder, en tanto que fundamento de la totalidad del ente, forma parte de la historia del olvido del ser. Por eso para Heidegger, la filosofía de Nietzsche no puede proporcionar el concepto esencial del nihilismo. Este solo puede provenir de un pensar situado fuera de la órbita del pensar metafísico. Hasta aquí el fin de esta conferencia titulada La postura crítica de Heidegger frente a la metafísica tradicional. Muchas gracias.